Continuamos en el Mejor Plan, en esta entrevista que dedicamos a artistas y una producción muy interesante que podemos disfrutar en La Plata, que es un reciente libro, se llama Anecdotario Culinario, que es un poco meternos en identidades de dos ciudades, parecen muy distantes, pero que a la vez también están muy cerca. Para ello nos acompañan Agustín Lostra y Juan Manuel Galvis, a quien agradecemos por acompañarnos en Mejor Plan. ¿Cómo están? Bien, muy bien, contento. Hola, bien. Gracias por la invitación. ¿Cómo ha sido la presentación de este libro, el recorrido que han ido siguiendo de este libro que parece a priori de recetas, pero que en realidad habla de muchas otras cosas, ¿no? Pues el libro se presentó el año pasado en la Feria de San Marcos, que son como las fiestas de Aguascalientes, porque fue financiado por el gobierno de Aguascalientes, que es una ciudad mexicana del centro del país. Y en realidad, bueno, todo lo coordinó Aminta Espinosa, que es la que nos invitó a participar, pero bueno, ya está allá en México. Y bien, ha sido muy bueno, también como estuvo bueno que a todas la mayoría de las personas que participaron ya les pudo llegar el libro, porque algunos están acá, entonces fue como toda una logística, ¿no? Hacer llegar una caja con los libros a Argentina y bueno, ya las personas que pusieron las recetas y que pusieron las ilustraciones. Y bueno, ha estado lindo de salir. No sé, vos qué. Sí, no, el libro, yo participé haciendo el prólogo de la parte argentina y es un poco eso, digamos, ¿no? Como traer la idea del recetario, pero desde un lugar de un recetario popular, de un recetario de gente cercana, de gente querida, como darle una entidad a eso. Y también Aminta estaba como muy interesada en cuál es la relación que estas personas establecían también con la cocina. Y cómo eso de alguna u otra manera también es un retrato de una ciudad, ¿no? Un poco ese es como el espíritu del libro, digamos, poder ver en esas cuestiones que no son como tan trascendentales o tan, no sé, importantes en primera instancia, o que uno los podría ver como cuestiones menores, que ahí se traza algo muy, muy profundo, digamos. Aparte es interesante porque surge un momento donde la gastronomía latinoamericana está muy en auge, pero desde un lugar más masivo, y el libro por ahí la encara desde otro lado, ¿no? Desde recetas, esto como decías, mucho más cotidianas, y que además cada receta es muy interesante, que está acompañado por un relato personal de cada uno, de lo que significa para él, para los suyos cercanos, para el lugar que habita, ¿no? Sí, como que las recetas estaban muy cargadas de historia. En el proceso fuimos como, además, era bien intencionada la búsqueda, sobre todo aquí en Argentina, que también Aminta como que pues, tenía como muy claro que quería ver esta diversidad de gente que hay aquí en La Plata, que viene de ciudades del interior o gente de otros países. Entonces había como, en realidad aquí convergen un montón de cocinas y de historias ligadas a esas recetas. Entonces eso fue quizás lo más interesante, ¿no? Como cómo confluían ahí en realidad, pues gente de todos lados, e historias de todos lados y bueno, comidas, ¿no? Ingredientes impresionantes. Que las recetas están buenísimas, digamos, también. Además, sí. Sí, comimos bien, eso seguro. Interesante para pensar desde la tradición también, ¿no? Que hoy un poco introducíamos el programa con eso. La tradición de La Plata un poco se ha reconfigurado fuertemente en el último tiempo, por esto de justamente estudiantes que vienen de todos los rincones, por suerte, de Latinoamérica y algunos de otros lados del mundo, ¿no? Sí, ahí hay algo, bueno, para mí fundante, ¿no? A la hora de pensar esta ciudad y lo que por lo menos a mí me conmueve de la ciudad y me mantiene acá, ¿no? Que tiene que ver con eso, como con esa conjunción de, justamente hay como una especie de idea de lo platense que no es platense, ¿no? Hay como una cosa ahí un poco loca, ¿no? Esta cosa de estar plagada de personas de distintos lugares y bueno, y mis afectos más cercanos en el recorrido de la universidad terminaron siendo personas de Colombia, de Ecuador, de México. Parece que es como una de las cosas más lindas que tiene La Plata, ¿no? Más propias. No sé cuántas ciudades hay con tanta cantidad, ¿no? Con tanto cruce. Justamente, ¿vos de dónde venís? Yo soy colombiano. ¿Colombiano? Y ahora vivo en México, en Aguascalientes justamente. Y para mí, vivir en La Plata fue como... O sea, fue otra vida, ¿no? Y un descubrimiento también de quién quería ser yo también y de cómo me encontraba con esas otras identidades acá, porque en la ciudad donde yo nací en Colombia, digamos, no había tantos extranjeros o gente de otras ciudades. Eso es algo como lo que decía alguno, como muy propio de La Plata, la verdad. Creo que es hasta más difícil en la facultad encontrarse con gente de La Plata que gente de afuera.
Entonces fue como muy formativo también. Y bueno, y me dio precisamente para eso, para irme a México, para conocer muchas ciudades de Argentina a través de amigues que estaban en la universidad, digamos. El valor ahí de la universidad pública, ¿no? De que puedan acceder gente de todos lados y cómo enriquece también culturalmente la cultura local de La Plata y también la argentina, ¿no? Sí, totalmente. Sí, y está bueno dentro de esa cuestión, ¿no?, universitaria, cómo pueden surgir proyectos que tienen que ver con esto más menor, ¿no?, a primera instancia, ¿no? Como la afectividad, digo, yo cuando hice la introducción para la parte de La Plata, como los epígrafes, que son 3, son todos de Rodolfo Kusch, que justamente, ¿no?, es una persona que viene de la academia, pero que lleva la academia como hacia otros lados, ¿no? Me parece que ahí también hay algo que está bueno como de este cruce, ¿no?, entre la academia, que por un lado invita y se permite ser habitada por un montón de personas de distintos lugares, y cómo a su vez estas personas que vienen de distintos lugares pueden intervenir también y expandir esa universidad, ¿no?, como esa relación. Sí, como política también de tender puentes que sean latinoamericanos, ¿no? Como por ahí dejar de lado esta cosa de... Siempre me hizo mucho ruido esta idea de el argentino es más europeo, no sé qué, como... No me parece. No, y que en realidad es como una ficción, ¿no? Y me parece que también tiene que ser intencionado estos puentes que sean entre Latinoamérica, ¿no? Porque ahí pues nos estamos jugando un montón de cosas, entonces hay que propiciarlos y hay que buscarlos, y hay que creérselos también. Sí, sobre todo es interesante esto que marcás, porque un poco la cultura argentina nació desde la negación de los pueblos originarios, ¿no? Que es algo que por ahí no se ve en otros países cuando uno ha tenido la suerte de recorrerlos. Entonces es interesante, bueno, esto se ha dado un poco con la resistencia de pueblos originarios, pero también a raíz de todos los latinoamericanos que se han acercado a Argentina, ¿no? Esto se ha ido transformando a través de los años. Qué bueno que lo veas. Sí, yo creo que sí, hay cada vez un poco más de aire y de voces, ¿no? También por cosas muy tremendas, como por ejemplo lo de Santiago Maldonado que decían, ¿no?, en el bloque anterior. Me parece que ahora, por ejemplo, para mí hay una referente que está pensando bastante todo eso, es Silvia Rivera Cusicanqui, que es una socióloga boliviana que tiene mucho auge, vino hace poquito acá muy cerca de La Plata a dar unos talleres. Estuvo en México también, hace poco. Está ahí como también trabando algunos enlaces, ¿no? Y me parece que en realidad ahí hay como algo, volviendo un poco también al anecdotario, que tiene que ver con lo afectivo. Como con permitirse, me parece, no ser impermeable y dejarse ser habitado también por algo que aparentemente es una otredad, y que en definitiva, bueno, no sé, en mi caso por lo menos yo me siento mucho más cercano a Colombia, Ecuador, que a España o Italia. Es interesante que cada receta de las que componen y cada historia también atrás de esa receta va acompañada un poco, ahí estamos viendo algunas imágenes del libro, y es Aminta la que está en escena en una entrevista, la autora del libro, que bueno, ahora está en México. Cada receta va acompañada también de una producción de un artista plástico, ¿no? ¿De dónde vienen esos artistas? ¿Conocen ese recorrido? Bueno, yo entiendo que el proceso fue... Porque Aminta lo que quería no era hacer como un recetario, sino precisamente esto de la anécdota y de darle como una imagen era como muy importante. Y bueno, Aminta es artista plástica, entonces como que también la idea era articular esos dos mundos. Y ella, bueno, aprovechó como todas sus conexiones acá con artistas de la ciudad. Creo que además acá fue como mucho más fácil y mucho más intensa quizá la cercanía con los artistas, porque bueno, ella vivía acá y todo eso, ¿no? Y entonces buscó como también intencionalmente, o sea, cada artista estaba también un poco pensado por algo, ¿no? Por ejemplo, entrevistamos a un chico colombiano que hizo como una comida del Pacífico, y entonces había un artista que tenía como esa impronta, que tenía una búsqueda como por ahí, y entonces hizo esa ilustración, ¿no? Y así cada uno, ¿no? Como que lo fue buscando también como por intereses, por afinidades, que la ilustración también pudiera como no ilustrar solamente, sino también construir algo a partir de esa narración que tenía el cocinero, digamos. ¿Cómo lo atravesó esa historia?
Claro, y agregarle como otra cosa también Claro. a todo lo que dice el libro. Bueno, lamentablemente nos quedamos cortos de tiempo, pero sí quiero preguntarles, para el que quiera encontrarse con el libro, ¿dónde puede acceder? Palabras fundamentales, información. Sí, es complejo. Yo tengo algunas copias que quedaron acá, no están como repartidas, pero se pueden contactar conmigo. Agustín Lostra, ¿cómo Agustín no? Lostra en Facebook, Agustín Lontano, pueden contactarse conmigo y ahí podemos hacer llegar al libro. Y de porque- paso poner en práctica las recetas y sentir un poco esos lugares, ¿no? Y Totalmente. esas identidades. Muchísimas gracias por acompañarnos en el Mejor Plan. Gracias por la invitación. Bueno, en minutos seguimos con el Mejor Plan, con mucho más contenido de los trabajadores de la ciudad.